todos, yo soy Y Daniel yo soy Alegría. y esto es Crazy Politics, un canal de política y de historia. Para niños y adolescentes. Así es, amiguitos, y el día de hoy les tenemos un episodio muy especial, porque vamos a hablarles de uno de los pueblos más interesantes que hay sobre la faz de la tierra y que Sí. tiene una característica muy triste. Se trata del pueblo de los... Kurdos. Así es, amiguitos, la minoría étnica más grande del del mundo. mundo sin un país para representarlos. Exactamente, sin Estado. Y en datos curiosos, alrededor del mundo, les hablaremos del kurdo más famoso de la historia. Se trata de... Saladino. Así es, del gran sultán Saladino. Así que sin mayores preámbulos, dale. Vamos al reto de las banderas. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Bueno, amiguitos, el día de hoy, en efecto, les vamos a conversar sobre el pueblo de los kurdos. Sí. ¿Quiénes son los kurdos, dale? Los kurdos son una minoría étnica que ha estado presente durante la historia, pero nunca han tenido un estado para representarlos. Actualmente son alrededor de 30 a 40 millones. No se sabe una cita exacta, pero viven en la región del Medio Oriente. Así es. Estamos hablando, dense cuenta, amiguitos, es entre 30 y 40 millones. Es un número bastante alto, pero están los kurdos repartidos entre algunos países. La mayoría de ellos se encuentran... La mayoría de ellos se encuentran en Turquía, siendo entre 15 y 20 millones en Turquía. O sea, estamos hablando de que más o menos la mitad o más. Y de ahí tenemos un poco de kurdos en Irán, en Irak y en Siria. Así es, ¿no? Hay un grupo muy chiquito también en Armenia, Sí. y a los que también se debe sumar, pues en décadas recientes, una migración muy importante, especialmente a países como Alemania. Entonces, el pueblo kurdo, que aunque tiene ese origen en una región del Medio Oriente, la que ya vamos a observar, está realmente repartido entre varios países actuales y también ya por fuera del Medio Oriente. Sí. Pero, bueno, aquí la primera cuestión, porque es de dónde vienen, ¿no? O sea, los kurdos que son sí. árabes. No, o sea, los kurdos son digamos, o sea, se identifican como kurdos por su diferente cultura, dialecto y diferentes características. Entonces es un poco difícil explicarlo, pero los kurdos no son árabes y de hecho, viendo la historia, se parecerían más a los persas. Exactamente. Porque, vamos a ver, empezar por la lengua, ¿no? Los kurdos no hablan no existe una única forma de kurdo. Uh-huh. No existen dialectos kurdos. Uh-huh. Estos dialectos que se agrupan, digámoslo, ¿no? Como el kurdo, es una lengua dentro de la gran familia de lenguas indoeuropeas, pertenece a una rama que se llama... Indo-Irán. Exacto. Entonces, dentro de la rama de las lenguas indoiranias están las lenguas iranias como el persa, ¿no? El persa actual, que es el farsí, el persa antiguo, ¿no? Y el kurdo es una lengua emparentada de ese tronco. Uh-huh. Por lo tanto, tiene más que ver, como bien decía Alegría, con el persa y con con ese sustrato iranio, para ser más exactos. Y por lo tanto no está relacionada ni con el árabe ni con el turco. ¿No? Y eso también hace que haya algunas discusiones sobre su origen, ¿no? Algunos investigadores consideran que el origen de los kurdos se encuentra en un pueblo que estaba en la antigüedad al norte de Persia. ¿Hablamos de? De los medos. Exactamente, de los medos, Ajá. amiguitos. Parece que la proveniencia sería de los medos, pero obviamente no se tiene seguro. Porque hay además otros autores que creen que si bien es una lengua que tiene este origen, quizás el sustrato más antiguo del pueblo kurdo ya estaba presente antes. Uh-huh. No hay mucha claridad al respecto. Pero bueno, hablando de los medos... Exacto. Tenemos un video sobre el imperio persa, entonces ahí hablamos un montón de los medos y ahí se puede dar un poco más de información sobre este grupo que parece que podría haber sido conectado con los kurdos ahorita. Exacto, así que en todo caso, amiguitos, si quieren saber más del antiguo imperio persa, el imperio persa de la antigüedad, el imperio aqueménida, vamos a dejarles el enlace, mejor dicho, en la descripción, ¿no? De este video.
Entonces, bueno, en todo caso es un pueblo que es de la antigüedad, ya está ubicado en lo que sería ahora el suroriente, la actual Turquía, el norte de Irak, de Irán, ¿no? Ya vamos a verlo, y se ubican ahí. El... Sin embargo, no llegan a tener un estado propio. No. Y aunque en la Edad Media van a surgir algunas dinastías que son de origen kurdo, eso no hay que confundirlo con que haya existido un estado kurdo. ¿Sí? De hecho, la dinastía más famosa de origen kurdo en la Edad Media fue la Ayubí, a la que pertenecía nuestro personaje Saladino. Entonces, aunque Saladino fue un sultán y fue extremadamente importante, especialmente en la época de las cruzadas, eso no significa que por más poder que podía tener un kurdo, igual seguía sin tener el Estado que lo apoye. Exacto, o sea, porque al fin y al cabo estaba dentro de un medio árabe. Exacto, dentro de un medio árabe, en una cultura árabe y siendo parte de una estructura, si quieres verse así, árabe islámica. No implicaba la existencia de una identidad política kurda. Sí. Y eso nos lleva más allá en el tiempo. Vamos pasando después al Imperio Turco Otomano, que empieza a controlar todas estas regiones. También tenemos, amiguitos, un video del Imperio Otomano, creo que es 1 o 2. Uno. Tenemos otro video del Imperio Turco Otomano, así que no dejen de verlo. Pondremos el enlace en la descripción también. Pero lo cierto es que cuando ya llegamos a fines del siglo XIX, aparece en Europa un fenómeno que va a ser uno de los grandes motores de los conflictos que ya vamos a ver en el 20, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es el nacionalismo. Sí. Y el nacionalismo también le afecta al Imperio Turco Otomano, y empiezan a haber ya comportamientos cada vez más duros, más restrictivos con las minorías no turcas en el imperio, que antes de eso habían vivido en relativa paz. Exacto. ¿Sí? Con más tolerancia, digamos. Y bueno, normalmente cuando ya hablamos de la respuesta, de la reacción nacionalista al final del Imperio Turco Otomano, lo primero que se nos viene a la cabeza es el genocidio armenio. Así es, ¿no? A principios del siglo XX. Nuevamente, de paso, tenemos también un video del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán donde mencionamos este detalle. Pero bueno, o sea, lo grave, y lo que estamos mencionando en esta parte es que, aunque sí, efectivamente lo que más se recuerda es del genocidio armenio, eso no significa que no hubo un genocidio también hacia los kurdos. Y también ellos sufrieron mucho abuso durante esa época. En efecto, o sea, aunque tal vez lo que le sucedió al pueblo armenio es lo que más se ha recordado, pues dentro de los conflictos que se dan en esta época y un poco más adelante, cuando ya se descompone el Imperio Turco Otomano, pues no fueron el único grupo que se vio afectado, ¿no? Los cristianos asirios también, y por supuesto también los kurdos, y bueno, y en algunas partes ya más cerca del Mediterráneo también los griegos. Es una época muy conflictiva, muy polémica también, pero lo cierto es que en ese momento se da la primera posibilidad de que por fin exista un Estado kurdo. Y aparece y se logra llegar a un acuerdo en 1920. La Primera Guerra Mundial, no, amiguitos, no se olviden, va del 1914 hasta 1918. ¿Sí? Hasta 1918. Pero en esas conversaciones para reconfigurar todo, hay un tratado que se llama Sèvres. ¿Del año? Del año 1920. Entonces, este tratado ya por fin reconocía al pueblo kurdo y había la posibilidad de que ellos, tanto como Armenia, estaban luchando por fin tener un estado. Eventualmente el tratado no se dio. Mírenlo, así, esta habría sido, ¿no? La división. Esa habría sido la organización, ajá. Dense cuenta, hay una gran Armenia, también hay una zona al sur, ¿no? Donde habría estado un estado kurdo. Exacto, es la que está marcada como en líneas. Esa es la zona que hubiera sido del estado kurdo, pero al final no se dio, la distribución hacia el estado no fue así, y por eso también hasta ahora están muchos kurdos en la zona turca. Exactamente, porque esa partición que vimos en el mapa hace un momento, obviamente reducía al mínimo a la población turca, que había sido la población, dominante, digamos, pues dominante en el Imperio Turco Otomano.
Entonces, bueno, pues ahí hubo una reacción nacionalista, una lucha encabezada por Mustafa Kemal Atatürk, que es el gran héroe de la Turquía moderna, y las fronteras no se definieron así, sino que se llegaron a las fronteras actuales del Estado turco fueron definidas del Tratado de Lausana, eso, de 1923. Y aquí lo podemos ver. A la parte superior del mapa está lo que ya es ahora la República de Turquía. Y al sur, por favor, dense cuenta, amiguitos, está el mandato francés. O sea, los franceses quedaron con Siria y con Líbano. Hemos hablado un poquito de eso también. Y tenemos un video del Líbano. Ajá. Sí. Yeah. Sí. El Medio Oriente es nuestra zona. Es nuestra zona. Y más allá, bueno, está lo que ahora es Israel, Palestina, Jordania, bueno, y brevemente también era como parte del mandato británico. Entonces, al suceder esto, amiguitos, lo que terminó pasando es que los kurdos no solamente que no se quedan con un estado, sino que se repartieron por entre los hogares alrededor, digamos. Exactamente. Ahora veamos este mapa, por favor. Dense cuenta, este es un mapa ya con fronteras actuales, amiguitos. En este mapa ustedes pueden observar cómo el pueblo kurdo está repartido entre Turquía, Siria, Irak, Irán, ¿no? Y un poquito en Armenia, como veíamos también, ¿no? Y la verdad es que, aunque no, digamos, no tienen un estado propio, muchas etapas de este siglo, tal vez han sido, estos últimos 100 años, ha sido lo que peor les ha ido a los kurdos, sí. ¿No? En Turquía hasta el momento no tienen una... No tienen representación. O sea, tienen, sí. Existen, por ejemplo, partidos, sí, pero constitucionalmente se los reconoce como turcos de montaña, ¿no? Es una forma de decir no eres otra cosa distinta, ¿no? En el régimen de Bashar al-Assad, recientemente derrocado en Siria, ni siquiera podían tener, no se les daba la ciudadanía. Y bueno, hay que tomar en cuenta que también no solo eso, sino que Siria obviamente ha estado constantemente por décadas en el conflicto interior que tienen. Y los kurdos siendo una minoría de por sí ya en el país, estando cerca de Turquía, donde tampoco son reconocidos, en medio de un conflicto fue una situación muy terrible. Bueno, continúa siendo una situación muy terrible. Continúa ahí porque el futuro, bueno, y es un poco distinto, ¿no? Tal vez hubo un conato de intento de independizarse en el Kurdistán iraní, ¿no? A mediados del siglo pasado. No llegó a mayor cosa, pero digamos que tal vez dentro del panorama que existe ahí en la región, los kurdos iraníes es a los que mejor les ha ido. Claro. El caso de los kurdos iraquíes, durante la dictadura de Saddam Hussein, les fue muy mal. De hecho, incluso se acusó al gobierno de Saddam Hussein no solamente de reprimir a los kurdos, sino incluso de usar armas químicas en su contra. Algo que es calificado por la ONU como un crimen de lesa humanidad. O sea, es algo muy serio. Claro. Sin embargo, después de la caída del régimen de Saddam Hussein, actualmente los kurdos iraquíes gozan de bastante autonomía. El Kurdistán iraquí es una región autónoma. Pero a pesar de eso, muchas veces el ejército turco, ojo, dense cuenta, esto es terrible, ha golpeado regiones del norte de Irak para debilitar a los kurdos. Porque tiene miedo de que un Kurdistán iraquí fuerte significa que los kurdos de Turquía igual se fortalecerán. Exactamente. Turquía recientemente ha terminado una situación muy crítica. Conversamos contigo cuando estábamos preparando este video. Por varias décadas existió un grupo que buscaba la libertad del Kurdistán turco y que fue calificado como terrorista, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, cuyo líder, Abdullah Öcalan, sigue preso, ¿no? Pero el PKK a los pocos días, eso también fue una de las cosas que conversábamos con Ale, dejó las armas, ¿no? Y ahora busca mejorar las condiciones, o sea, ser parte, digamos, ya no de la lucha armada, sino de la lucha política por mejorar las condiciones de los kurdos turcos. Eso también, bueno, y tenemos pendiente el video de Siria, porque vamos a ver cómo, por ejemplo, Turquía tiene mucho interés en controlar el norte de Siria, también, entre otras cosas, para debilitar a los kurdos que están ahí. Exactamente, ¿no?
que tuvieron un papel muy destacado, no solo durante el conflicto, la guerra civil, ¿no? De la que hablaba Ale, sino que defendiéndose de tal vez de uno de los grupos más siniestros que en los últimos años hemos visto en los conflictos mundiales, el Estado Islámico, ¿no? Los combatientes kurdos, los peshmergas, fueron de los más valientes en defenderse del Estado Islámico. Y hay una anécdota interesante sobre los peshmergas, ¿te acuerdas? No. De las mujeres. Ah, sí, ya, es que eso ya me acordé. Es que estaba pensando en una cosa que quería decir, pero sí, lo que estábamos hablando con mi papá justo cuando estábamos preparando el video es que, de hecho, en el ejército kurdo las mujeres también combaten. Porque eso también es importante. Ellos en su cultura, es una cultura de Medio Oriente, entonces sigue habiendo un poco de desigualdad, pero son una cultura que se basa en la igualdad de género, entonces es mucho más tolerante con eso. Y por eso hasta las mujeres combaten con ellos en el ejército. Y ese era un gran problema para el Estado Islámico, porque una de las creencias del Estado Islámico es que si te mata una mujer, tú no vas al cielo. Entonces eso también era algo que les daba mucho miedo, porque obviamente estás combatiendo, te dispara una mujer y ya pensaban que definitivamente no se iban a ir al cielo. Estamos hablando de milicianos del ISIS que están convencidos de que al morir en combate por la fe, van a tener honor. Exacto, van a llegar al paraíso, ¿no? Y Claro. eso se les iba a evaporar Sí, es que les en el momento en que era una mujer quien le hacía. Ajá. Y si es que, bueno, y pueden buscar, ¿no? Hay imágenes de combatientes kurdas, ¿no? De primera línea de batalla, defendiéndose justamente el Estado Islámico, tanto en Irak como en Siria, ¿no? Y bueno, eso también, ¿no? Digamos, como volvió a salir un poco la atención en Siria también, y hay este debate por quién ahora va a estar medio en el poder en Siria, eso también pone en una peligrosa situación a los kurdos, porque si un gobierno extremadamente nacionalista sirio llega al poder, sería la situación que ya de por sí ahorita es difícil, con la guerra civil sería mucho peor. Exactamente, porque ya de hecho con el régimen anterior de Assad no les fue bien, como ya hemos visto. Exacto. Pero hay grupos más extremistas. Exacto, en este momento, si bien el presidente en funciones de Siria, no hay que olvidarse que también fue un excombatiente que nació dentro de él, o sea, surgió del ISIS, ¿no? El grupo que él dirigía al final pues fue una escisión justamente de Al Qaeda y también estuvo relacionado con el ISIS, así que es considerado un fundamentalista. Ha dado muestras de apertura y eso es bueno, pero es muy pronto para saber qué va a pasar en Siria. Lo cierto es que los kurdos tenían de alguna manera un apoyo en los Estados Unidos, había cerca de 1,000 soldados estadounidenses, digamos, fortaleciendo la posición de los kurdos en Siria, pero ahora no se sabe qué va a pasar. Exacto, eso también, sin saber cómo va a actuar los Estados Unidos en base a la ayuda internacional que va a brindar, también pone en una situación difícil al pueblo kurdo, que contaba con ese pequeño pero significativo apoyo extra. Exactamente. Y bueno, lo que yo quería decir, era lo que estaba pensando cuando me distraje, era que los kurdos no solo son una minoría, digamos, cultural, sino que en lo que son los kurdos, un porcentaje son igual una minoría religiosa. Muy importante. Bueno, tienen dos minorías religiosas muy importantes y muy, digamos, únicas y diferentes. Totalmente. Entonces, aunque la mayoría de los kurdos actualmente ya son musulmanes, son parte, siguen el Islam, la mayoría son sunitas, también un porcentaje alto de chiitas, pero siguen habiendo kurdos que siguen el yazidismo, que es una religión muy única de la cultura, por así decirlo. Totalmente, o sea, si bien los kurdos, como la mayoría de los pueblos de esta zona, son mayoritariamente musulmanes, y a veces pensamos que eso es todo muy homogéneo, ¿no? Sí. Pero no es verdad, amiguitos. Bueno, ya hemos hablado de esto cuando hablamos de Israel, de Líbano, de los videos que hemos hecho de las minorías, pero las minorías que está mencionando Alegría, si cabe, son aún más especiales, porque su origen es precristiano inclusive, o sea, antes del surgimiento del Islam, antes del surgimiento del cristianismo, ¿no? El yazidismo, que es una minoría muy pequeña, son entre 700,000. Sí, entre 700,000, poquito más, tampoco tenemos muchos datos. Es que es el problema también, cuando no tienes un estado que te represente la información que se tiene, obviamente es menor. Así y es mucho más, digamos, menos exacta
es mucho más capaz, porque no se tienen datos exactos. Entonces, y más aún después de todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Porque el Estado Islámico fue particularmente cruel con la minoría yazidí, a la que trató de exterminarle porque los considera, ni siquiera herejes, ¿no? Sino ya los considera directamente infieles, ¿no? Entonces, uno de los episodios más tristes del avance del ISIS fue el maltrato y el intento de exterminar a la población yazidí. Y también están otros. Ajá, y bueno, tienes algo que ya es una minoría dentro de las minorías, o sea, ya es lo más pequeño y es el yazenismo, y claro, esta es la religión más que más hablabas tú, que es hasta precristiana, porque se cree que existe desde hace mucho tiempo. Hay cálculos que hablan de unos más de 3.000, 3.500 años, ¿no? Son 300.000 en el Kurdistán, pero dentro de la República de Irán son casi 4 millones. Y también están minorías de la región antigua del Irán. Hay algunos kurdos que son zoroastrianos. Y hay algunos kurdos que también son cristianos. O sea, aunque la mayoría de los kurdos sean musulmanes, es un pueblo. Sigue siendo un pueblo diverso. En su pequeño tamaño y en su gran lucha sigue teniendo una mezcla de religiones ahí. Entonces es un pueblo muy particular. Sí. Estamos hablando, como ven, de un pueblo con una cultura, una tradición milenarias propias, que tiene inclusive pues su religión originaria, exacto, el yazidismo. Muy antigua, muy importante. Y aunque la mayoría ya no la practiquen, está ahí presente. No deja de ser parte de su cultura. Así es. Y no deja de ser un pueblo que, a pesar de que nunca ha tenido un Estado, ha estado presente siempre. Y tiene una identidad muy fuerte que le ha permitido sobrevivir persecuciones, inclusive el negar su propia existencia como grupo aparte, negarles la ciudadanía, negarles derechos civiles, a pesar de todo, e inclusive tratar de negarles la vida. Cuando pensamos en lo que el Estado Islámico hizo, los kurdos siguen ahí presentes. Sí. Así que bueno, amiguitos, dentro de ese panorama tan especial del Medio Oriente, los kurdos ocupan un lugar. Sí, un lugar muy único. Así es. Y bueno, dicho esto, Ale, vamos a hablar de Saladino. Vamos a ello. Y bueno, amiguitos, ahora vamos a hablarles del personaje kurdo tal vez más conocido e importante. Estamos hablando de Saladino, sultán muy importante. Un sultán tal vez el más conocido de todos los líderes musulmanes del periodo de las cruzadas. Sí. ¿Sí? El sultán Saladino, bueno, él no nació, digamos, pues como sultán, ¿sí? En una familia kurda que ya se había arabizado. Muy probablemente ya su familia solo hablaba árabe, pero era consciente de su origen kurdo, en una ciudad de la actualidad llamada Tikrit. Exacto, nació en Tikrit en el año 1137 y su familia, su padre, su tío, entraron al servicio, eso sí, de un sultán en Damasco, llamado Nur ad-Din. Su nombre era Yusuf original, Yusuf, que significa José, ¿sí? Yusuf ibn Ayub, José, hijo de Ayub. De ahí que vamos a hablar después de sus descendientes como los ayubíes, porque ese es el nombre de esa dinastía que va a fundar. Entonces, ¿sabías, Ale, que antes que ser un guerrero, él era muy piadoso? Él tenía mucho interés de transformarse en un clérigo. Pero le correspondió meterse ya en la burocracia y en un momento determinado fue enviado junto a su tío a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, con las tropas de su tío, pues pusieron a Egipto prácticamente ya en la órbita de Siria, de su señor Nur ad-Din, y su tío muere. ¿Y ahí quién queda a cargo? Y en efecto, aunque él tenía unos 30 y pocos, le tocó asumir esa posición y logró hacerse con el poder en Egipto. Y aunque siempre respetó la autoridad de del sultán en Damasco, la verdad es que él se hizo con el control de Egipto a partir del año 1171. 1171. Y cuando Nur ad-Din murió 3 años después,
en 1174 también se hizo con el control de Siria. De esa manera, con Egipto, con Siria, logró rodear al pequeño reino cruzado de Jerusalén. Oye, dale, ¿sabes qué? Deberíamos hacer uno del reino de Jerusalén. Y de las cruzadas, ajá. Deberíamos pensarlo, porque no lo hemos hecho. No. Y bueno, en ese caso ya logra, de alguna manera, rodear el reino de Jerusalén. Y de esta etapa previa, digamos, porque ya vamos a ver que él va a ser el que retome Jerusalén para los musulmanes, tal vez la batalla más famosa fue la batalla de Mont Gisard, ¿no? En el año de 1177, cuando Saladino fue derrotado por el joven rey de Jerusalén, Balduino IV. Un rey que ha pasado a la historia por una condición que de alguna manera, o sea, una característica trágica, pero que lo ha hecho también inmortal en muchos recuerdos. El pobre Balduino IV, ¿de qué padecía? De lepra. Es efecto, sí. El rey leproso, o sea, así era conocido. El rey leproso. Entonces fue derrotado por Balduino IV, que sin embargo, pocos años después moriría por su propia enfermedad. Y debido a los conflictos entre los cristianos del reino, terminaron enfrentándose de una forma muy torpe con Saladino, 10 años después de esta batalla, en el año 1187, en la batalla de los cuernos de Hattin. Exactamente. En esa batalla el ejército del reino de Jerusalén fue aplastado. Exacto, y bueno, esa batalla la pierde el reino de Jerusalén y ahí es cuando Saladino logra recuperar para los musulmanes el reino de Jerusalén. En efecto, poco después de la batalla asedió Jerusalén y recuperó. Sí. Y aquí es donde tal vez entra lo más importante, que es cómo se genera una imagen de Saladino como el caballero ideal del lado musulmán, ¿no? Porque a diferencia de lo que 88 años antes hicieron los cristianos, cuando masacraron a la población musulmana de Jerusalén, Saladino permitió que se vayan. Exactamente. Obviamente, igual creo que tenían que pagar cierto monto para salir. Entonces algunos no lograron salir y bueno, trataron de salvar a los que pudieron. Entre los cristianos se trataron de pagar las cuentas, digamos, para que puedan salir todos. Y obviamente los que quedaron sí fueron esclavizados y, o sea, torturados a su manera. Pero digamos que no llegó y masacró el pueblo, sino que dio la oportunidad de que puedan escapar. De hecho, eso permitió que la inmensa mayoría de los cristianos, especialmente de origen occidental, pues puedan salir, ¿no? Sí. Y esto le dio una buena fama, ¿no? De ser un guerrero noble, justo. Y eso se incrementó cuando ya, producto de esta conquista, inició la Tercera Cruzada, ¿no? Que la teníamos por aquí, por aquí tenía yo una, déjame ver, tenía una imagen aquí que teníamos los cuernos de Hattin, ¿no? Aquí está la conquista, vamos a ver. Aquí está una imagen. Aquí está ya. Sí, de los cuernos de Hattin, ¿no? Estamos viendo aquí un manuscrito del siglo XIII, ¿no? Entonces aquí podemos ver una pequeña imagen de la batalla de los cuernos de Hattin. Y lo cierto es que cuando ya llega el rey Ricardo, Corazón de León, pues otro de los grandes íconos de las cruzadas, se van a enfrentar y nunca va a haber un ganador claro. Pero hay muchos relatos, ¿no? De, por ejemplo, de cómo después durante una batalla, pues Ricardo pierde su caballo y Saladino le envía dos caballos árabes de pura raza, ¿no? Para que pueda seguir combatiendo, ¿no? O sea, se lo conocía como muy justo, digamos, muy... Sí, o sea, creo que la mejor manera de describirlo sería muy justo. Hacía las cosas de la manera correcta, no jugaba sucio. Exactamente, ¿no? Entonces, esa imagen se hizo muy fuerte no solo entre los musulmanes, sino también entre los cristianos. Y en el siglo XIX, en el auge del romanticismo en Europa, novelas como Ivanhoe, de Walter Scott, nuevamente pues lo pintan toda esa imagen. Y aquí hay una cosa bien interesante. Él falleció en 1193 en Damasco. Y antes de contar esto, tal vez es muy importante, logró unificar Egipto, Siria, toda la región de lo que hoy es el reino de Jerusalén, el norte de Irak,
hasta el Yemen. Y miren, cuando él muere, amiguitos, todo lo que está en ese color rosado es lo que va a ser para sus descendientes el Imperio Yubí. Los sultanes que descienden pues, de su sangre gobernaron estos territorios, aunque bueno, se va a fragmentar muy rápido, pero ese fue su legado inmediato. Pero volviendo a esto, el Kaiser Guillermo, el último emperador alemán, ¿no? Él también tenía cierta admiración y quiso honrarlo durante una visita a Damasco y mandó a pedir, ahí está el sarcófago de madera donde estaba Saladino, y él mandó a hacer un sarcófago de mármol. Su cuerpo sigue en el sarcófago original, pero en la tumba están los dos. Esta es una imagen de la tumba, amiguitos. Está cerca de la gran mezquita de Damasco, esa es la tumba de Saladino. No es una tumba muy imponente para un gran conquistador. No. Y eso tal vez es bueno porque refleja su humildad. Sí. Porque tiene, o sea, es bonita, no es, o sea, no es impactante. Sí es impactante, pero digamos que no es despampanante, pero mantiene un espíritu, digamos, que te da como ese sentimiento. De austeridad. Sí. Incluso se dice que había entregado tanto, o sea, ya había dado sus herencias y había donado tanto de sus bienes, especialmente al pueblo de Damasco, que cuando él murió no había en las arcas, digamos, de su dinero, no del Estado, de su dinero, no había dinero suficiente para cubrir su propio funeral. Wow. Entonces, de alguna manera, nunca dejó de ser ese joven piadoso. Exacto. Que hubiese querido ser un clérigo. Simplemente fue piadoso a su manera. Fue un líder piadoso, que creo que era mejor. Exactamente. Y de hecho, cuando hasta el día de hoy es visto en los países, bueno, ya no solo como un héroe kurdo, sino como un héroe del Islam frente a los cruzados, y muchas veces su imagen ha sido utilizada también como una muestra de, digamos, de lucha antiimperialista, ¿no? Una de las vías más importantes dentro de la misma Franja de Gaza lleva su nombre, ¿sí? Saladino, la carretera Saladino. Y bueno, amiguitos, dicho esto, la bandera del día de hoy es la bandera de... ¿De dónde es? No sé. ¡Kurdistán! Esta es, amiguitos, sí. Ya vemos que no es la bandera de un estado, pero esta es la bandera del Kurdistán. Es la bandera del pueblo kurdo al que le hemos dedicado el programa del día de hoy. Yay. Y dicho esto, amiguitos, no se olviden de darnos un like si este video les ha gustado. Suscribirse y compartir. Chao. Hasta la próxima.